Hoy le vamos a presentar sobre las normas técnicas para proyecto pluvial de Baja California. Es del capítulo 4 al 4.3.1.6. Como introducción, tenemos que el diseño pluvial es clave para garantizar el control seguro del agua de lluvia en entornos urbanos. En esta exposición revisaremos los elementos esenciales establecidos en la normativa de Baja California, las estructuras de captación, las estructuras de conducción y las estructuras de conexión y mantenimiento que en conjunto aseguran un sistema pluvial eficiente y funcional. Como índice, tenemos que vamos a hablar desde la parte de estructuras de captación hasta la separación máxima entre pozos de visita. Primero tenemos las estructuras de captación. Estas son las que reciben directamente el agua de lluvia, vialidades, vados, cunetas, contracunetas, rejillas y bocas de tormenta. Todas ellas encausan el agua hacia lo que viene siendo el drenaje pluvial. En las vialidades, las pendientes juegan un papel clave. En Mexicali, la pendiente longitudinal mínima es de 0.003 y la transversal es de 0.030. En otros municipios como Ensenada, Rosarito, Tecate y Tijuana, las pendientes se definen de acuerdo al manual de la SCT y las normas técnicas estatales. En pocas palabras, pues las pendientes aseguran que el agua no se acumule y fluya hacia los puntos de captación. El coeficiente de rugosidad mide la resistencia al flujo del agua sobre el pavimento. A continuación se muestra la siguiente tabla, en donde tenemos que en el pavimento asfáltico el coeficiente de rugosidad es de 0.015, mientras que en el concreto hidráulico es de 0.014. Esto se utiliza en cálculos hidráulicos para diseñar el sistema. Las guarniciones son esos bordes de concreto que delimitan la vialidad. Además de proteger a los peatones, canalizan el agua hacia las cunetas. Existen tres tipos principales. El tipo L, que es para conducir escurrimientos en la parte baja. Tenemos el tipo I, que conduce escurrimientos en la parte alta, donde no se requiere conducción. Y el último es el tipo de entellón. Este protege los entronques con vialidades sin pavimento. Un detalle importante que se tiene que mencionar es que el nivel del agua nunca debe rebasar 2/3 de la altura de la guarnición. Finalmente tenemos las cunetas y contracunetas. Las cunetas son canales generalmente triangulares o trapezoidales que recogen el agua en los costados de las vialidades. Estos deben tener al menos 1 metro de ancho y se construyen con un concreto de resistencia a la compresión de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado para zonas urbanas, mientras que para zonas rurales se utiliza de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En cambio, las contracunetas se colocan en zonas de corte, arriba de lo que vienen siendo las laderas. Esto se hace para interceptar escurrimientos naturales y proteger contra erosión. Ambas estructuras aseguran que el agua se conduzca de manera segura hacia lo que viene siendo el drenaje. Los vados son estructuras de concreto que se construyen en vialidades para permitir el cruce de corrientes de agua esporádicas y de bajo flujo, especialmente cuando no es necesario construir una alcantarilla. Deben tener una geometría que permite el escurrimiento sin generar turbulencia ni erosión y contar con una señalización visible para indicar niveles peligrosos. En corrientes pequeñas pero constantes puede combinarse un vado con una alcantarilla para manejar un mejor flujo. Por otro lado, las bocas de tormenta y las rejillas de piso son las estructuras que captan el agua superficial y la llevan hacia la red pluvial. Están compuestas por una coladera, una caja decantadora y una tubería de conexión. Existen distintos tipos como piso, banqueta, mixtas y rejillas. Su ubicación depende de las pendientes, instalaciones y accesos. El número de bocas en cada crucero varía. En dos vialidades principales se colocan 4. En una principal con una secundaria se colocan en la secundaria. Y en un crucero tipo T se requiere al menos 3. Su separación máxima no debe exceder a los 200 metros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Guzmán y yo les voy a hablar del apartado de estructuras de conducción de la norma técnica de alcantarillado pluvial del estado de Baja California. Bueno, primero, ¿qué son las estructuras de conducción? Bueno, pues son conductos o tuberías que transportan el agua de lluvia desde que entra al sistema, en las bocas de tormenta, hasta el sitio donde se descarga de forma segura, como drenes, canales o ríos. La norma las divide en tres niveles: las atarjeas pluviales, subcolectores pluviales y colectores pluviales. A mí me gusta compararlo con una red de carreteras, donde las atarjeas serían las calles pequeñas, los subcolectores en las avenidas y los colectores la autopista principal del drenaje, ¿no? Bueno, este, primero tenemos lo que es la tarjeta pluvial. Es la primera tubería del sistema. Esta conecta directamente la boca de tormenta con el pozo de visita más cercano y es la que recibe el agua justo donde cae. Transporta caudales pequeños y por eso su diámetro es más reducido. Aquí la norma marca como un diámetro mínimo aquí en Mexicali es de 20 centímetros, es decir, 8 pulgadas. Y para las tarjetas tipo cuchara en Ensenada, Rosarito, Tecate y Tijuana, el mínimo es de 38 centímetros, es decir, unas 15 pulgadas, ¿no? Dependiendo de la topografía y el nivel freático, la norma incluso permite usar conducciones cerradas tipo canal trapezoidal cuando el terreno es muy plano.
Bueno, después tenemos lo que son los subcolectores pluviales. El subcolector es una tubería intermedia que recibe el agua de varias atarjeas y la lleva hacia un colector de mayor capacidad. Aquí ya se manejan caudales más grandes, por eso los diámetros mínimos aumentan. Aquí en Mexicali es de 25 centímetros, es decir, unas 10 pulgadas, y en Ensenada, Rosarito, Tecate y Tijuana son 45 centímetros, equivalente a 18 pulgadas. Para su trazo se deben considerar la topografía de la zona, las zonas bajas y los cauces existentes, así como las interferencias con agua potable, alcantarillado, sanitario, gas y otros servicios, buscando siempre pendientes suficientes y los trazos más rectos posibles, ¿no? Bueno, ya en tercer lugar tenemos lo que es el colector pluvial. El colector es la tubería principal de la red, que recibe el agua de todos los subcolectores y los conduce hasta el punto de descarga final, ya que puede ser un canal, un río, un dren agrícola, una presa o incluso el mar en ciudades costeras. Su sección y su material se eligen en función del gasto máximo a conducir, las condiciones de topografía y la geotecnia del terreno, ¿no? Siempre pues buscando un buen funcionamiento hidráulico. Bueno, ya finalmente en este apartado la norma habla de la localización de estos colectores y colectores dentro de la calle. En Mexicali y Tecate deben colocarse a 3 metros del eje de la vialidad hacia el sur o hacia el oeste. Y en Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana también se ubican a 3 metros del eje pero hacia el sur o hacia el este. Cuando por la geometría de la calle o por instalaciones existentes no se puede respetar exactamente esa posición, la norma permite mover el conducto dentro de una franja de unos 2 a 4 metros desde el eje, pues siempre y cuando que esa franja esté libre de otras tuberías, ¿no? Y cualquier cambio debe estar autorizado por la autoridad correspondiente, ¿no? Siempre pues apoyándose los esquemas del anexo APL 5. En estructuras de conexión y mantenimiento, ¿por qué el drenaje necesita estructuras de conexión? Las estructuras de conexión y mantenimiento son elementos que ayudan a mantener un buen estado el sistema de alcantarillado. Su función principal es permitir la limpieza, revisión y reparación de las tuberías, sobre todo donde hay cambios de dirección, pendiente, material o diámetro. Gracias a estas estructuras, el sistema puede funcionar correctamente sin tener que excavar o interrumpir el servicio. En pocas palabras, pues son los puntos de acceso que hacen posible que el drenaje se mantenga operativo. ¿Qué es un pozo de visita? Los pozos de visita son las estructuras más comunes dentro del sistema. Son cámaras verticales que se construyen en las tuberías para acceder al interior del drenaje, ya sea para limpiarlo, revisarlo o conectar un nuevo tramo. Se colocan en puntos estratégicos como los cambios de dirección o pendiente, o cada cierta distancia para permitir el mantenimiento. Además, también ser herméticos, tener canales en el fondo para dirigir el flujo del agua y una tapa de fierro fundido o dúctil para soportar el peso del tránsito. Existen diferentes tipos de pozos de visita según el tamaño de la tubería y la función que cumplen. Primero están los pozos comunes y especiales. Los comunes miden 1.20 metros de diámetro y se usan para tuberías pequeñas de hasta 61 centímetros. Los especiales son más grandes, de 1.50 o 2 metros, y se usan cuando las tuberías son de mayor tamaño o el pozo es más profundo. Luego están los pozos tipo caja, que tienen forma rectangular o poligonal y se construyen con concreto reforzado. Esos se utilizan en conductos grandes, mayores a 107 centímetros, y pueden ser caja simple para una sola conexión, caja unión para varias tuberías o caja de flexión cuando las tuberías cambian de dirección. Y como importancia tenemos que los pozos de vista son fundamentales para el mantenimiento del alcantarillado. Gracias a ellos se pueden limpiar, inspeccionar y reparar sin necesidad de romper calles o excavar todo el sistema. También ayudan a evitar taponamientos, fugas y malos olores, manteniendo el sistema en buenas condiciones por más tiempo. En resumen, los pozos de visita son las puertas de acceso al drenaje. Sin ellos el sistema no podía mantenerse operativo ni durar tantos años. Voy a explicar brevemente 4 aspectos del sistema de alcantarillado, que vienen siendo la estructura de caída, cambios de dirección, conexiones y separación de pozos. Primero, las estructuras de caída se construyen cuando la tubería necesita bajar de nivel de manera brusca. Son de concreto reforzado Y ayudan a controlar la energía del flujo. Existen dos tipos: el pozo con caída y deflector, usado en tuberías de hasta 76 centímetros y desniveles de hasta 1.5 metros. Lleva una pantalla interna que reduce la velocidad del flujo. Flujo. Y el otro tipo viene siendo la caída escalonada, que se utiliza para desniveles mayores, desde 0.5 metros hasta un máximo de 5 metros, y en tuberías grandes de 91 centímetros o más, donde el agua baja por escalones para evitar lo que viene siendo la erosión. Los cambios de dirección se hacen dentro de pozos de visita. Si la tubería es de 61 centímetros o menos, se hace un giro de hasta 90 grados en un solo pozo. Si es mayor a 61 centímetros, solo se permiten giros de 45 grados por pozo. Y si se necesitan un giro más grande, pues se colocan pozos adicionales. En cuanto a las conexiones, lo ideal es que entren a la misma altura de la clave de la tubería principal para mantener un flujo uniforme. Las conexiones por eje y plantilla solo se usan si es necesario, siguiendo las limitaciones de las tablas de la normativa aplicable. La separación entre pozos depende del diámetro de la tubería, pero para la separación máxima entre pozos de visita debe ser de 125 metros. Esto permite una correcta inspección y limpieza y garantiza la seguridad del personal. Si el conducto no es circular, el diseño de registro debe adaptarse a su forma. Como conclusión, el sistema de alcantarillado pluvial funciona gracias a la integración de sus 3 partes principales: las estructuras de captación que reciben el agua, las estructuras de conducción que la transportan y las estructuras de conexión y mantenimiento, como los pozos, las caídas y las conexiones, que permiten ajustar niveles, cambiar direcciones y dar acceso para la limpieza.
Todos estos elementos trabajan juntos para garantizar un flujo seguro y evitar problemas como inundaciones o daños en la estructura.